Hola, hola, queridos compañeros, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta edición más del panel intrahumano que el día de hoy, pues tenemos invitados de lujo. Todavía nos falta nuestro ponente principal, el doctor José Félix Rojo. Espero que por ahí lo tengamos pronto, mientras me voy a permitir presentar a los demás panelistas que el día de hoy nos acompañan. Bueno, el maestro Óscar Munguía Chaparro, que me da mucho gusto saludarle. Óscar, buenos días. Él es una persona que está conectada desde los Estados Unidos. Él es el director asociado en finanzas con 28 años de experiencia en la industria automotriz. A mí me interesaba mucho que escucháramos la opinión de una persona que trabaja en una compañía transnacional importante, precisamente con el tema del bullying y acoso. Para mí se me hacía muy importante escucharlo. Tiene 12 roles diferentes en función de finanzas para empresa automotriz y una super experiencia en México, Brasil. Actualmente radica en la ciudad de Michigan. Así es de que, Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Pues José Miguel, buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias. Está con nosotros la doctora Rosalí Reyes Gutiérrez, que también, pues, ampliamente conocida. Doctora, gracias por acompañarnos. Mi querida doctora Rosalí, lejos de cualquier presentación, pues ella es la que se encarga a nivel estatal de todo este tema de calidad, de cursos de desarrollo, trabajo en equipo. Entonces es una persona que está perfectamente empapada de todo lo que está aconteciendo a nivel estatal dentro de la Secretaría de Salud. Doctora, muy buen día y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Tenemos a la maestra y licenciada en Trabajo Social, Margarita Cabrera Uribe, que Margarita nos va a hacer favor de darnos una experiencia de algo que le sucedió precisamente con un tema social. Recuerden que el programa, la intención principal, pues no es hacer una crítica a la institución o algún directivo o algún jefe, pero la intención principal es saber qué fue lo que le pasó, qué puede suceder, pero qué herramientas puede uno utilizar para salir de ese tipo de problemas. Bueno, y la licenciada en Administración de Empresas, Arely Alejandra Arteaga Garnica, que ella es trainer y me puso FLC, que no sé qué sería FLC, licenciada, pero está en Kia Motors. Muchas gracias. Es una empresa local, una empresa que yo quisiera también un punto de vista pues de una particular, ¿no? Así es de que una iniciativa privada. Licenciada, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, al contrario. ¿Cómo vamos a desarrollar esta hora? Bueno, el doctor Félix Rojo tiene 20 minutos para desarrollar el tema en específico de lo que es bullying y acoso. Y después escucharemos al maestro Óscar Munguía, porque él tiene una reunión después a las 11:30 dentro de la compañía donde está trabajando, de tal manera que nos pueda dar su opinión. Pero a mí se me hacía muy interesante saber qué pasa en una compañía en los Estados Unidos cuando existe a la mayor brevedad del bullying o alguna cosa así. Entonces, por eso nos ha invitado y él tiene otra reunión después a las 11:30 y luego nos quedamos nosotros. Así es de que y yo agradezco principalmente a todas las personas que en este momento se están conectando. Ya llevamos 84 inscritos. Recuerden que este es un programa que está abierto, se lanza la convocatoria y la gente que esté interesada y le gusta, se inscribe. Entonces, pues para mí todavía doble gusto saber que están interesados en un tema. Y sobre todo el bullying y acoso. Recordemos que el acoso y el bullying se da en cualquier tipo de lugar, incluso se da hasta en casa. ¿Quién de nosotros, hasta de niños, no recibimos lo que ahora se conoce como bullying? Se ha americanizado este término, ¿no? Antes, en el pasado y en el argot de los cuates le decíamos carrilla, ¿no? Pero bueno, no, ahora es el bullying y el acoso, que nos hemos dado cuenta que hay acoso laboral, acoso verbal, acoso sexual, que también en las instituciones ha sido de muchas formas muy común. Entonces, esperamos nada más. Bueno, les voy presentando al doctor José Félix Rojo Candelas. Él es licenciado en comunicación, tiene otras 3 maestrías, maestría en publicidad, en educación, tiene un máster en derechos humanos y tiene un doctorado en ciencias de la educación.
El licenciado José Félix Rojo Candela es una persona muy empapada, de muchos años ya en lo que fue derechos humanos en el estado de Guanajuato. Ahora él maneja su propia oficina, su propia plataforma y se dedica precisamente a dar asesorías y todo esto. Por eso es que nos da mucho gusto invitarlo para que nos dé su punto de vista al respecto del tema que el día de hoy nos atañe. A nombre de nuestro secretario general, el maestro Martín Cano Martínez, a nombre de nuestro director, nuestro secretario de salud, el doctor Díaz Martínez, y a nombre de la Oficina de Recursos Humanos, todos los compañeros, les damos la más cordial de las bienvenidas. Si alguien tiene alguna pregunta, está ahí el icono de Q&A, de Questions and Answers. Las pueden hacer ahí. Yo como moderador las iré leyendo y vemos la forma de irles dando salida o seguimiento. Te dejo los micrófonos. El día de hoy es bullying y acoso en nuestras instituciones. Con ustedes el doctor. Luego tenemos el mecanismo, doctores, los 18-20 minutos de exposición del tema y finalmente después hacemos el panel de comentarios. Todos tuyos. Ok, muchas gracias. ¿Está compartida? Todo perfectamente bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Muy bien. Pues entonces, déjenme platicarles rapidito de esto. Primero, gracias, muchas gracias por invitarme, por aguantarme, como siempre. Les agradezco mucho y me da mucho gusto, de verdad, acompañarles y sobre todo con un tema así tan, tristemente tan frecuente, tan cotidiano y lo peor de todo ya tan normalizado. Esa es la gran bronca, que está bien normalizado. Entonces, mucha gente, no es que sea difícil de entender, es que mucha gente no quiere entender. Entonces, no nos damos cuenta de lo que sucede. Pero, pues vamos a ver, bullying y acoso en las instituciones de salud. ¿Sí cambió la diapositiva? ¿Se ve esta de la frase? ¿Sí? Ok. Fíjense qué frase tremenda, ¿eh? Eleanor Roosevelt, que fue esposa del presidente de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, dijo, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Qué frase tan poderosa y tan cierta. Y tiene mucho que ver con esto que platicamos hoy. Vamos a ver primero qué es el bullying. El bullying es una palabra también que escuchamos mucho, que como buenos mexicanos le hacemos muchos memes, pero que no es broma, para nada que es broma, al contrario, es una cosa seria y terrible. Una definición del bullying es una práctica de violencia o de abuso prolongado y repetido. Estas características son importantísimas, que puede ser mental, puede ser física, puede ser emocional, y la ejerce una persona o un grupo de personas contra otro. Esta persona que recibe este acoso está en una situación de desventaja y entonces lo podemos calificar como una víctima. Y entonces aquí, puntos importantísimos. Es violencia en distintos grados, en distintos tipos, y si yo no soy consciente o si yo no soy sensible a este sufrimiento de otra persona, entonces yo lo puedo menospreciar, que es algo muy común. Ay, hombre, si ni te hizo nada, si ni te dolió, si ni pasó nada, ni te pegó. Entonces, muchas veces por este desprecio que hacemos a los niveles de violencia que tolera la gente, es que no le hacemos caso a esto. Y otro asunto importante es que es una situación repetida y prolongada. Si sucede una vez que me enojo con alguien, incluso que golpeo o que alguien me golpea, no estaríamos hablando de bullying. Esa es una violencia muy concentrada. Pero la característica del bullying es que es repetido y prolongado en el tiempo. Otra definición es una forma de maltrato entre pares. Principalmente, cuando hablamos de bullying, principalmente nos enfocamos a las escuelas. Entonces, es una forma de maltrato entre alumnos y alumnas, ya sea en lo individual o de un grupo contra uno. Y una cosa muy curiosa es que esta persona que está recibiendo la violencia normalmente no ha hecho nada para generar esa violencia, no la provocó.
simplemente por existir, ya por estar ahí, por alguna razón, se vuelve el objeto del buleador. Y entonces la forma común es que esto se vaya formando en las relaciones donde encontramos a alguien con una oportunidad de poder y otra persona con una situación de sumisión. Puede ser un poder o una autoridad explícita o implícita o incluso supuesto. Es decir, puede ser que a mí me hayan nombrado el jefe o el profesor o el director y eso asumo que está reconocido mi poder, ¿no? Pero puede ser en otra situación en la que no haya ninguno de estos reconocimientos, pero de todas maneras, por las circunstancias físicas o económicas o sociales o hasta de género, puede uno asumir una situación superior al otro y entonces eso es lo que genera la violencia. Pero no son cuestiones que hayan sucedido espontáneamente, ¿no? Son situaciones conscientes, es decir, la persona sabe y decide atacar a otra, y no una vez, sino varias veces. Entonces, cuando sucede entre los estudiantes, principalmente es por cuestiones de fuerza física, pero también, y sobre todo en los muchachos que están terminando primaria, en secundaria, es decir, por ahí de los 12, 15 años, es por una necesidad de reconocimiento. Pero como no encuentran otra manera de conseguir reconocimiento, pues lo hacen con la violencia, ¿no? Creen que la manera es generándole miedo a otro y eso les va a traer esta fama o este reconocimiento, entendiéndose como que están en una situación dominante. La palabra bullying viene de bully. En inglés, bully quiere decir matón. Se deriva también de toro, del ataque del toro, ¿no? Pero el bullying no necesariamente es violencia física, que muchas veces lo es, pero puede ser también violencia emocional, puede ser violencia psicológica. Entonces, más correcto es hablar de mobbing en lugar de bullying. Generalmente, cuando hablamos de esta violencia en las escuelas, le llamamos bullying. Pero cuando hablamos de esta violencia que también se da en situaciones adultas, le llamamos mobbing. Se da en el trabajo, pero también se puede dar en otras relaciones, en la calle. Incluso hay quien habla ya de un mobbing dentro de la pareja. Esa sí tiene otras situaciones características muy particulares que a lo mejor no convendría llamarle así, pero hay algunos teóricos que le están también nombrando así. La palabra mobbing no viene de mover, porque mucha gente pensamos al escucharla que tiene que ver con el verbo mover, pero no. Mobbing, primero lo podemos definir también como una forma de violencia psicológica también, aunque puede darse física, emocional. Lo mismo que el bullying, se da de manera recurrente, sistemática, durante un tiempo prolongado. Y esto, a diferencia del bullying que sucede en las escuelas, el mobbing sucede en los lugares de trabajo. La intención del mobbing es anular la comunicación de una persona, que no pueda mantener sus redes de comunicación, que nadie le crea, que nadie confíe en él. Y más allá de que los compañeros o los jefes no confíen en esta persona, lo peor que busca el mobbing y que lo logra es que la propia persona no confíe en sí mismo. Eso es lo peor. Cuando llegamos a ese punto, la situación ya es muy difícil de resolver. Decíamos, mobbing no viene de mover, que en inglés se escribe move, con V, ¿no? Viene más bien de una palabra latina, mov, con B alta, B de burro. Mov viene de mobile vulgus, que quería decir en latín mover, o más bien el movimiento del vulgo, del pueblo. Entonces se traduce como una multitud, como una turba. Mobbing, entonces, en buen mexicano, podríamos decir, quiere decir como echarle montón a alguien. Y precisamente por eso es muy difícil de identificar, muy difícil de detener,
y muy difícil de valorar. Ese es el gran problema. Por eso se ha dado tanto y por eso crece y crece tanto. Generalmente en el trabajo el mobbing comienza con la crítica. Empezamos criticando a alguien o burlándonos de alguien, criticando su forma de ser o su forma de trabajar. Y entonces, como esto parece que es algo que está dentro de los parámetros normales de las relaciones laborales, en un primer momento la víctima no entiende que es una forma de violencia. Cree que es parte del trabajo y luego lo llega a normalizar. Entonces, como no se quiere o no se puede entender como una violencia, pues la persona va dejando que crezca y que crezca hasta que la situación puede llegar de verdad a niveles terribles. Y entonces puede ser que una persona o varias personas en el nivel horizontal o en el nivel vertical apliquen algún tipo de acoso sobre otra. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que se inhabilita la cualidad del trabajo, ¿no? Yo llego a pensar que mi trabajo no está bien, que yo no soy bueno, que yo no sirvo, y eso genera que empiece yo a cometer más errores. Y entonces la crítica, que primero empezó sin una razón concreta, luego va a encontrar justificaciones para volverse más o eso. Y la propia persona pues se va desacreditando. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero a lo mejor de casualidad alguien encontró un día en su casa una de las revistas que compraba su abuelito. En las revistas que yo leía, al final, en la contraportada, siempre venían estos anuncios de un señor Charles Atlas. Quién sabe si alguien se acuerda. Siempre aparecía así. Este era el anuncio con su calzoncito de tigre. Y Charles Atlas vendía un método para ejercitarse. Bueno, pues esto nos puede ayudar para ilustrar el mobbing. Fíjense rápidamente en la historia que sucede acá en este cómic, ¿no? Una pareja está en la playa, pasa un tipo y les avienta arena y a la hora que le reclaman, él amenaza al hombre y él muy triste dice, pues siempre me pasa esto. Y así sigue hasta que encuentra la fuerza para cambiar. Y entonces ahí venía lo importante del anuncio de Charles Atlas, porque tomaba su método en un tiempo que nunca supimos cuánto duraba, pero se volvía muy fuerte y luego ya regresaba a la playa a golpear al otro, ¿no? Bueno, vámonos por partes. La primera escena, una pareja en la playa y pasa alguien y está en sus cosas, pero les lanza arena. Esto no sería realmente mobbing, si es una situación aislada, pero cuando se repite y cuando es intencional y consciente, entonces sí podemos hablar de un mobbing. Pero con esas pues consideraciones vamos guiándonos con estos dibujos, ¿no? Lo primero es que alguien te ataca, te molesta de manera reiterada, te pone en vergüenza, te desacredita y te va bajando la autoestima. ¿Qué sí es mobbing? Formas de mobbing. Una forma es el ostracismo, es decir, ignorar a alguien, anular a alguien. En el trabajo nos ponemos de acuerdo para irnos todos juntos a desayunar, pero no le decimos al que está en el escritorio de la esquina. Otra forma es la burla, que puede ser a espaldas o puede ser directa, ¿eh? Y aquí encontramos el triángulo perfecto para que crezca el bullying. Hay una víctima, hay un agresor, pero aquí viene el elemento que lo potencializa, los espectadores. La gente que no hace nada o la gente que incluso aplaude al victimario y le sigue la burla contra la víctima. Otra forma que sí es bullying o mobbing es la violencia física. Obviamente ahí sí ya estamos hablando de agresiones mayores. Esto es muy notorio, ¿no? Esto es pues muy fácil de, o bueno, es más fácil de identificar, pero no necesariamente. Incluso en empresas donde se ha sufrido violencia física, a veces les cuesta trabajo aceptarla, incluso con todas las pruebas. ¿Por qué? Porque lo común en la empresa es decir, eso no debe suceder aquí. Y si yo soy el jefe, ¿cómo voy a aceptar que bajo mi mando sucedió eso? Entonces, la violencia física, uno pensaría que fácil se puede comprobar, se puede sancionar, pero aunque se ve, no se quiere ver.
Otro tipo es la descalificación, ¿no? Se culpa a alguien de algo que puede haber cometido o que no haya cometido. Generalmente empieza acusándosele de manera falsa, pero luego decíamos esto provoca errores y vienen las acusaciones ya con justificación. El abuso de autoridad. Aquí hay que hacer una aclaración. Generalmente pensamos en el mobbing como una situación que viene de arriba hacia abajo, ¿no? El jefe hacia el empleado, que muchas veces sucede. Pero también sucede en el mismo nivel de los empleados, entre compañeras y compañeros, o incluso de abajo hacia arriba. El subordinado también puede ocasionarle mobbing al superior, al jefe. Entonces, la autoridad no es solamente la reconocida. Un empleado, un subordinado tiene autoridad porque él controla documentos, información, situaciones concretas, y con eso es con lo que puede generarle mobbing al superior, escondiendo la información, modificando la información, de manera que vean cómo cada vez se va complicando más. Otra forma que sí es mobbing es el sabotaje, que tiene un poquito que ver con esta última que hablábamos. Una persona mantiene alguna información que los demás no tienen y entonces la aprovecha en contra de la empresa, sobre todo con la intención de dañar al superior, al dueño. El mobbing sexual, el acoso sexual, tiene niveles impresionantes y México, que no es el único, pero México es un país en el que tradicionalmente no solamente se permite, se tolera, sino que incluso se acepta y hasta se valida, ¿no? Sucede mucho, tiene que ver con una insinuación de carácter eminentemente sexual, pero también tiene que ver con discriminación por razón de género. El hecho de que una mujer gane menos que un hombre o que una mujer no pueda acceder a puestos superiores para dárselos a un hombre solamente por su condición de ser mujer, también es mobbing sexual. Y pues ya las propuestas, los tocamientos, la violación incluso, pues obviamente tiene que ver también con esto, ¿no? Las injusticias, que es difícil de probar. Generalmente aquí es muy probable que el victimario desacredite la acusación, pero las injusticias es también de lo más común. Estas formas claramente podemos identificar que es mobbing, pero hay que tener cuidado, porque hay cosas que no son mobbing y muchas veces las usamos también tratando de justificar algún otro error. Por ejemplo, no es mobbing que la institución tenga horarios establecidos. Si yo tengo que entrar a las 9 de la mañana y tengo que checar a las 9 de la mañana, es un requisito de orden. No es que me estén acosando. Es que mi jefe me regaña a diario. ¿Por qué? Pues porque llego a las 9:15. Pues es que algo no estás haciendo bien, ¿no? Pero Doctor, no es acoso. si Sí. me permites, mira, es que tengo, porque el maestro Oscar Munguía, que está allá en Michigan, tiene una reunión 11:30. Si me permites, nomás hacer un pequeño paréntesis dentro de tu exposición por lo siguiente. Todos tenemos claro lo que estamos comentando, pero yo invité a una persona que trabaja en una empresa transnacional, nada más para que nos dé su opinión, porque estamos en el entendido que nuestro sistema de salud, pues es un sistema donde la gente se adhiere a un proceso sindical y difícilmente esto se va a llevar a un buen término a veces por este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa en una empresa, en el caso de una empresa de la armadora vehicular, como en los Estados Unidos, maestro Oscar Munguía, se trabaja sobre esto que está diciéndonos el doctor Rojo? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Todo bien, perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, primero, doctor José Rojo, muchas gracias por la presentación. Sé que va a continuar, pero hasta ahora la información muy útil, muy interesante. Y yo quería compartir muy brevemente con ustedes un poco de mi experiencia. Como ya lo mencionó el doctor José Miguel, yo trabajo en la industria automotriz desde hace muchos años. Actualmente radico en Estados Unidos, en una empresa global, en una empresa transnacional. Y bueno, pues es interesante ver cómo funcionan las diferentes sociedades desde perspectivas y lugares diferentes. He tenido oportunidad de trabajar en México, de
trabajar en Brasil y de trabajar en Estados Unidos. Y algo que les quiero comentar es que de algunos años para acá, yo pudiera decir de una década para acá, la industria automotriz y en particular algunas empresas que yo conozco han reforzado mucho sus políticas de cero tolerancia. Y son básicamente cero tolerancia a situaciones como el bullying, que bueno, no necesariamente es bullying en las empresas, se conoce como bullying, pero como lo dijo el doctor Rojo, ya tiene algunos otros nombres, o también como lo conocemos nosotros como discriminación, o podemos tener también problemas de diversidad o de equidad. Entonces, de una década para acá, yo podría decirles que estas empresas han ido trabajando de una manera muy seria, muy responsable, ir reforzando sus políticas para ir creando una cultura de inclusión. Como comentario adicional, cada vez que tenemos reuniones donde juntamos a todos nuestros equipos o reuniones que involucran un gran número de participantes, como política nosotros tenemos que comenzar con 2 mensajes, que son mensajes independientemente del tema de la reunión. Un mensaje es de seguridad, porque la seguridad para nosotros es muy importante por ser una manufacturera, pero el segundo mensaje es de un concepto que nosotros venimos llamando DEI, que es precisamente las siglas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, cada vez que iniciamos una reunión, una junta, pues nos vamos turnando y vamos trayendo mensajes, casos, comentarios, para ir haciendo de esto parte de nuestra cultura laboral, ¿sí? No solamente lo digo yo desde el punto de vista de finanzas, que es la función donde yo trabajo, pero todas, si no la mayoría de las funciones, han tomado esto como práctica. Y en el tema de acoso y en el tema de discriminación, como les comentaba, la política cero tolerancia ha llevado a desarrollar las estructuras, los equipos y los medios de comunicación para que la gente pueda tener acceso a las autoridades pertinentes para llevar el análisis o llevar la auditoría o la investigación de todos los casos. Entonces, cada uno de nosotros como empleados tenemos la oportunidad, si tenemos un evento como estos, de reportarlo por diferentes medios. Si yo lo quiero tratar de manera confidencial, tenemos una estructura. Si yo lo quiero tratar a través de mi jefe o a través de recursos humanos, tenemos otra estructura. O si yo lo quiero tratar a través de otras áreas que estén fuera de mi función, tenemos una... O sea, a lo que quiero llegar es que tenemos demasiados o tenemos suficientes herramientas o suficientes medios de comunicación para poder reportar este tipo de eventos y poderlo poner en las manos de la gente y de los grupos adecuados que toman esto muy serio. Esto siempre se ha tomado muy serio y cada vez más. Van a tomar estos casos, van a hacer el análisis a profundidad hasta llegar a las últimas consecuencias. Yo les puedo decir que no importa el género, no importa el nivel jerárquico con la organización, se toman medidas y se toman medidas drásticas. Entonces, para nosotros esto se ha venido convirtiendo en un modo de nuestro día a día, en una forma de trabajo de nuestro día a día, es parte ya de nuestra cultura y cada vez han trabajado más fuerte para ir permeándolo más y más y más y más. Cuando tenemos, por ejemplo, un empleado nuevo en la compañía, como parte de su proceso de inducción, hay todo un formato dedicado a lo que es la diversidad, equidad e inclusión y los diferentes medios que él tiene para reportar cualquier anomalía. Y por otro lado, todos los empleados del mundo de esta compañía tenemos la responsabilidad de tomar un curso cada año. Cada año se tiene que tomar este curso donde se tiene que reportar o atestiguar que efectivamente tomamos el curso, y este curso nuevamente para dejarnos muy bien claro cuáles son las reglas del juego, que muchos casos, muchos ejemplos de qué es lo correcto, qué es no lo correcto, qué no es correcto, como líderes, cómo debemos manejar situaciones de nuestros propios empleados
y nuevamente reforzar las diferentes herramientas que tenemos para reportarlos. Entonces, bueno, de una manera muy rápida, y perdón por este par de minutos, como les dijo José Miguel, tengo que correr a otra reunión, pero quería compartirles un poquito de mi experiencia, un poquito de qué está pasando en algunas de las empresas globales o transnacionales, y bueno, pues es lo que quería traerles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos todavía extendernos un par de minutos. Oh, muchísimas gracias, maestro. La verdad es que nos has dejado pues, bases muy importantes que no tenemos nosotros en nuestro país, o al menos que no se han ejercido de esa forma. Nos has dado canales, nos das una primera pauta que yo creo que por aquí nos vamos a quedar discutiendo y al contrario, el agradecimiento es de nosotros por tu tiempo. Sabemos que tienes una reunión que ya están por ahí esperando y pues muy agradecido por tu participación. Te haré llegar por ahí un reconocimiento que nos da el secretario de Salud del Estado y nuestro secretario general del sindicato. Bueno, pues muchas gracias y fue un gusto haber estado con ustedes en esta sesión. Espero que se repita. Gracias, muchísimas gracias. Doctor Rojo, bueno, pues te dejo el pedazo que nos queda para poder escuchar a los otros panelistas. Pero bueno, creo que fue muy importante lo que nos dice el maestro, porque en los Estados Unidos esta política es una transnacional que abarca muchísimas cosas muy importantes y hay cosas que hay que aprender. Adelante. Y déjame ya nada más aquí para cerrar ya nada más esto. Decíamos, lo que no es mobbing, porque muchas veces hasta mucha gente abusa de esto, entonces por eso es a veces tan difícil de probar, ¿no? Si a mí me exigen checar entrada y salida, llegar a tiempo, no pasarme de los tantos minutos, no es mobbing. Es una exigencia justa del trabajo. Lo mismo asignación de labores. Si en mi contrato dice que yo tengo que hacer tales trabajos y los tengo que hacer, no es mobbing hacer para lo que me contrataron. Y lo mismo que me pidan evaluaciones, ¿no? Regularmente tenemos que entregar evaluaciones de nuestro trabajo y eso es lo bueno porque nos ayuda a mejorar. O los reportes periódicos, ¿no? El objetivo de nuestro encargo es responder por la obligación a la que nos han contratado. Responsabilidad quiere decir responder. Entonces, ninguna de estas 4 formas es mobbing. Pero sí hay 3 verdades que tendríamos que declarar. Verdades crueles sobre el mobbing. La primera, el mobbing es un asunto personal. En el cómic de Charles Atlas, la muchacha le decía al galán, no te lo tomes personal, no es contigo. Bueno, a lo mejor ahí no, pero en el mobbing sí. La situación sí es personal y realmente no ayudamos mucho cuando decimos, no le hagas caso, déjalo, no va a pasar nada, olvídalo. No, hay que actuar. Sí es una situación personal. Si a mí no me afecta, no me va a importar, no me va a doler, pero a la persona a la que le está afectando, a él sí le va a doler. Entonces, por esa persona es que tenemos que actuar. Otra verdad muy cruel es que te hace sentir impotente. Y entonces, no solamente te quita las ganas, sino realmente te inutiliza para trabajar. Hay una amenaza real que a lo mejor los demás no la podemos ver, pero la persona realmente le está sintiendo. Por eso no es que haya que dejar esto como en el aire y no pasa nada y ya sin hablarlo se va a resolver. No. Y la tercera y más difícil de estas tristes verdades es si tiene o no solución. Y hay gente que después de muchos años trabajando en áreas de recursos humanos, dicen que no tiene solución. La verdad es que sí tiene una solución, aunque a veces no depende de los superiores o de los organismos que están encargados de atenderlo. No porque no quieran, sino porque simplemente no pueden y porque es muy difícil de identificar. Pero la solución empieza cuando uno solo se toma esta fuerza para cambiar. En el cómic de Charles Atlas, cuando el muchacho descubría esa revista con el anuncio, decía, me voy a ejercitar y voy a cambiar. Ahí es cuando empieza realmente la solución. Ahora, esto que vamos a hacer, primerito hay que aclarar, no se trata, como en el cómic, de ponerse fuerte para golpear al otro, no. No se trata de convertirse en un boleador, sino de
tener la fuerza necesaria para no necesitarla. Bruce Lee decía, el arte de luchar sin luchar, no necesitar la fuerza, pero sí fortalecernos para retomar el curso de tu vida, para controlar tus acciones, tus pensamientos, tu trabajo y no dejar que otro te lo quite. No es fácil, eso sí es claro. Es muy difícil que las instituciones tengan la sensibilidad y la información, porque ni siquiera la víctima, y mucho menos el victimario, la puede dar de una manera confiable. Es muy difícil, sí, pero sí se puede. Muchas gracias. Gracias, doctor. Precisamente por eso quise, dentro de esta participación, invité a la maestra y licenciada en Trabajo Social, porque ella vivió un caso así, como yo se los dije en un principio, de lo que se trata este programa no es de hacer una crítica institucional o ir a quemar a un jefe, no, sino que me gustaría saber, y lo platicaba yo con ella, gracias, Margarita, por tu atención, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué fue lo que hiciste? Porque de lo que se trata es ver cómo abriste tus alas y volaste. Te escuchamos. Gracias, doctor Miguel. ¿Sí me escucho bien? Muy bien. Ok, gracias. Pues antes que nada, pues agradecerle al doctor Miguel este espacio pues para dar a conocer pues esta parte de experiencia de vida que fue pues lo que a mí me sucedió. Agradecerle al maestro Cano por la participación igual. Compañeros, cuando se habla de acoso laboral o de mobbing laboral, se cree que solo le va a pasar a personas que no tienen una personalidad muy fuerte. Pero la realidad es que las víctimas de mobbing o de acoso laboral también podemos ser gente de personalidad fuerte y apasionadas a nuestro trabajo. Y esa misma pasión al trabajo hace que no detectemos los primeros focos rojos de maltrato y creemos que si trabajamos el doble vamos a revertir esta situación, pero pues la verdad es que no es así. Llega un momento en el que pues nosotros ya no aguantamos. Para no extenderme, porque pues es una historia un poco larga. Hace aproximadamente 2-3 años, yo participaba en una coordinación, estábamos trabajando en un nuevo proyecto, éramos 3 personas quienes lo manejábamos, era un médico, un personal de apoyo administrativo y pues su servidora. Al médico pues le vamos a llamar Antonio. A él le ofrecen un nuevo proyecto, se va y me abandona, y ahí es pues cuando empieza como esta parte de mi tormento, ¿no? Ingenuamente yo creí que yo podía llevar la batuta de este proyecto, ya que pues en 5 años de estarlo trabajando, pues yo había demostrado que tenía la capacidad pues para llevar la batuta. Hablo con el director de la unidad pues para que me contemple, porque pues sí me gustaría liderar este proyecto y todavía me acuerdo, pensé que ya lo había superado, pero me da todavía el sentimiento, perdón. Pues sorpresa, el director de la unidad me dice que no, que el doctor Antonio antes de irse comentó que pues iba a ser un grave error el considerarme para liderar este proyecto. Y cuando él me dice esto, híjole compañero, la verdad es que yo me sentí muy mal porque yo creí en lo que en su momento el director me dijo, porque yo tenía una buena relación con el doctor Antonio. Entonces, en el momento en que me dice que él habló mal de mi trabajo, híjole, la verdad es que me afectó muchísimo. Llegué a tener sentimiento con el doctor Antonio hasta que, pues, bueno, tiempo después tuvimos la oportunidad de juntarnos y platicar esta situación. En pocas palabras, el director de la unidad me dice que pues yo no puedo llevar la batuta de este proyecto porque para empezar tiene que ser un médico y pues no me lo dijo literal, pero me dio a entender que tenía que ser un hombre. Entonces, imagínense mi sorpresa porque yo nunca me había topado con la misoginia, o sea, sabía que existía, pero a mí nunca me había tocado. No conocía a alguien que lo hubiera padecido. Entonces, el toparme con que a mí me tocó, híjole compañeros, la verdad fue una situación bien complicada. Me dice el director de la unidad, pues que trate de acoplarme a este nuevo médico que van a poner en la unidad o en este proyecto, que yo lo voy a poder moldear a mi modo, lo cual se me hizo ilógico y, o sea, muy irresponsable lo que él en su momento me dijo.
Después me entero que por fines de terceras personas, pues no convenía que yo liderara este proyecto. En verdad, compañeros, miren, te los juro, traté de hacer match con este nuevo médico, pero la situación no se pudo dar. Aparte, él ya venía predispuesto por comentarios de terceras personas que no querían que yo estuviera en ese proyecto. Me costó muchísimo trabajo. Llegó un momento en que me afectó emocional, física, en todos los aspectos. Se me ridiculizaba en el trabajo porque él, les digo, este coordinador pues se dejó llevar por lo que anteriormente le habían dicho, cosas que pues eran falsas. Yo no me considero la mejor trabajadora del ISAPEC porque no lo soy, pero sí soy una persona que tiene la camiseta bien puesta y que le gusta su trabajo. Entonces imagínense que a mí ya se me ridiculizaba hacia mi trabajo, hacia mi persona, la forma, se me descalificaba cada vez que yo opinaba, pues se burlaban de mí, me hacían entender que por lo que yo decía eran tonterías, se me saboteaba, a cada rato cambiaban las contraseñas de redes sociales y correos que manejábamos y pues a mí ni siquiera se me informaba. Les decía a mí... Te hicieron ver ahí tu suerte, triste. Sí, que te está afectando. Pero a mí me gustaría que me platicaras ¿qué fue? ¿Cómo abriste tus alas? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo creo, compañeros, que si alguien ahorita está viviendo una situación parecida, porque a lo mejor van a decir, ay, bueno, pues quizá ya le afectó el que no se le consideró para un puesto, no. No es eso. Es la situación de cómo te van tratando, cómo se ve afectada tu cuestión física, mental, emocional. Les voy a confesar algo. Yo empecé a tener ideación suicida. Nunca en mi vida pensé que lo iba a tener y lo llegué a tener. Yo les recomiendo que si alguien está pasando por una situación parecida, se acerquen a quien más confianza le tengan. Yo tuve la oportunidad de encontrarme ángeles, porque esos son ángeles que me apoyaron en este proceso. Sí, aquí está, perdón, compañeros, pero la verdad pensé que era algo que yo ya había superado, pero bueno, el recordarlo pues aún me afecta. Si aquí está la licenciada Marrique, la licenciada Díaz, pues agradecerles porque fueron parte de este proceso de mi salvación. Agradecerle al maestro Cano porque el sindicato a mí también me apoyó, como no tienen una idea. Muchas veces dicen, cada quien cuenta como le va en la feria. A mi sindicato me apoyó y es algo que voy a estar eternamente agradecido. Maestro Cano, gracias por tener gente en su unidad con esta calidad humana que a mí me ayudó a salir. Incluso mi situación se fue hasta jurídico. Yo también, en este momento, yo le agradezco a jurídico porque me dio la contención, porque si no, yo creo que ahorita yo no estaría aquí. Yo busqué terapia ocupacional, a mí me proporcionaron terapia psicológica, lo cual a mí me ayudó demasiado. Si alguno de ustedes está en esta situación, yo les diría que no se callen, que hablen, que vayan con quien más confianza le tengan. Recursos humanos, sindicato, está derechos humanos. Si tu director no te escucha, hay otras instancias donde tú puedes acudir y sobre todo buscar una terapia ocupacional. Mi terapia ocupacional fue el estudio. Yo me enfoqué en estudiar, al grado que hice como 15 diplomados en derechos humanos, hice una maestría, todos los cursos que ofrecía sindicato en ese momento yo los tomaba y fueron gran parte de mi salvación. Entonces, todo esto yo lo hice con miedo, compañeros. Si tú tienes miedo, haz del miedo tu fortaleza, haz del miedo ese empuje para salir adelante, porque todo lo hacemos con miedo. Y créeme, yo lo hice con miedo, estaba aterrorizada, pensaba que me iban a correr. Nos has dejado, nos dejas una escuela, porque en realidad lo que dices es cierto. El esfuerzo de construir una cultura laboral diferente es precisamente esa. Todos los esfuerzos que se están llevando a cabo con seminarios, con pláticas, con charlas, parte de la Escuela del Éxito, lo que hacen mis compañeros catedráticos, lo que hacen incluso las inclusiones de recursos humanos o de la Universidad de Guanajuato, son precisamente para esto. Yo quiero agradecerte, licenciada Margarita, esa valiente participación, pero sobre todo te agradezco que nos hayas participado, que hay cosas que hacer. O sea, más que quejarnos de dónde fue, quién fue, pues eso no nos interesa. Lo que nos interesa es cómo le hiciste para triunfar.
Yo te lo agradezco mucho, la participación. Ya vi que está por aquí el maestro Martín. Saludos, Martín, y pues enhorabuena, Margarita, y qué bueno que ahora estás feliz, qué bueno que ahora estás triunfando en un lugar diferente, ¿verdad? Así es, ya nada más por último, pero digo, yo me enfoqué en esta parte, busco una terapia ocupacional, yo me enfoqué en estudiar, concursé en escalafón y tuve la oportunidad de ganar y pues de salir de ahí y pues ahorita estar en otra unidad donde pues bueno, en todos lados va a haber problemas, pero pues, nada que ver a como donde estaba antes. Claro, no, pues muchísimas gracias por tu Gracias, participación. doctor. No sé si el maestro Martín Cano quiere hacer un agregado al respecto o continuamos. Wow, sería lo primero que diría, aparte de saludarlos a todas y a todos. Gracias, licenciada Margarita. Gracias, doctora Rosalí, doctor José Miguel, por supuesto, muchísimas gracias. Doctor José Félix Rojo, qué gusto volverte a ver. Por ahí terminábamos las incursiones con la Procuraduría de Derechos Humanos hace no mucho tiempo y de verdad que es un gusto que coincidamos en este caminar donde buscamos construir una cultura laboral que tenga 4 conceptos muy importantes. Y uno de ellos es lo que Margarita ha estado con su expresión pidiendo, exigiendo y también contribuyendo, que es ser más humanos que nunca, que podamos sensibilizarnos para poder ser empáticos, para poder trabajar con nuestros valores más elementales y tratarnos como seres humanos realmente, más allá del médico, más allá de la profesión, más allá de la enfermera, más allá del puesto, más allá de un número en una tarjeta. El libre ejercicio, ese derecho que tenemos que es poder desarrollarnos en todos aspectos y que se dé en un ambiente de paz. Ser más humanos que nunca, el poder también permitir que a través de eso las y los trabajadores, los profesionales de la salud, podamos identificarnos más con nuestra institución para así hacerlo de la forma más estrecha con el usuario, con el paciente o los usuarios, los familiares de los pacientes y que generemos servicios de calidad con calidez como producto de ese crecimiento personal y que también contribuyamos en un ambiente de cultura de paz a generar armonía en nuestros centros de trabajo, que se conviertan en centros de desarrollo comunitario, más allá de campos de batalla, más allá donde podamos escuchar o ya no debamos escuchar experiencias como las de la licenciada Margarita que nos ha estado narrando. Y que todo ello se dé en función de lo único que transforma las sociedades, o lo básico, la educación, la capacitación, el aprender cosas nuevas, el crecer. Bien hecho, Margarita, que la invitación que nos haces para canalizar nuestras emociones, canalizar nuestras inquietudes hacia el tema de la superación. Todo se supera capacitándonos. Y bueno, gracias a todas, a todos. A Areli también, Areli Arriaga, gracias por participar. A todos los más de 120 conexiones que tenemos el día de hoy, grandes pasos para poder construir esa cultura laboral que distinga al Instituto de Salud Pública como el mejor instituto o como el mejor sistema de salud de nuestro México. Muchísimas gracias a todos. Eso sería lo que quisiera añadir, doctor y panelistas. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias al maestro Martín Cano, nuestro secretario general. Antes, yo voy a cerrar con Rosalí, pero me gustaría saber, miren, escuchamos una opinión de una transnacional, cómo se está trabajando. Bueno, escuchamos al maestro, al doctor Félix Rojo con el tema general. El maestro Oscar Munguía, que es una transnacional, ¿qué está haciendo los Estados Unidos con una transnacional con política de cero permitir? Y Areli Arriaga trabaja en una empresa guanajuatense. ¿Qué están haciendo, licenciada? Muy buenos días. Ustedes para pocas palabras y a grosso modo, para contener este tipo de situaciones. Como que se cortó su audio, ¿sí me escuchó? Sí, fíjese que se cortó. ¿Qué están haciendo ustedes en el tema del mobbing, del acoso? ¿Ustedes cómo tienen políticas, han puesto políticas de desarrollo, de conexión? Mire, principalmente ahorita que estábamos viendo lo de las diapositivas, pues lamentablemente, como es una empresa pequeña y es una empresa que apenas va iniciando,
no tenemos ciertas políticas, pero creo que muchas de estas situaciones que ya comentaban sí se han venido dando. Bueno, me percaté por lo de cuando empieza el mobbing, se inicia criticando. Entonces, creo que de ahí, de esta muy buena presentación que acabamos de ver, me llevo mucha información para poder construir nuestras políticas y tratar de evitar que siga escalando a pasos ya más grandes. Estamos como todavía en el momento de poder hacer una detección y frenarlo antes de que llegue a hacer situaciones ya más desagradables en la empresa. Afortunadamente, como le comento, es una empresa pequeña, vamos iniciando y me llevo todas las herramientas para poderlo trabajar. A mí me llamaba mucho la atención que nos comentaba, antes de que empezara el panel, tuvimos el comentario que el jefe, o sea, la máxima autoridad de la empresa, es quien, con su propia forma de ser y su personalidad, ha hecho que se lleve a cabo una política de respeto dentro del personal. Eso me llama mucho la atención. Cómo es Así. importante, ¿no? Que esa figura sea quien da el ejemplo, ¿no? Ay, se me cortó otra vez. ¿Me lo puede Sí, repetir? yo decía que me llama mucho la atención y me da mucho gusto que sea el jefe, en el caso de ustedes, su director, quien promueve esas políticas de no bullying, no mobbing, no acoso, y eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, justamente desde que vemos a nuestros directivos la manera de actuar hacia el personal, creo que todos tratamos de llevar esa misma línea del respeto y pues más que nada eso, o sea, creo que a veces como dicen, ¿no? De cuando uno ve a sus papás, imita las acciones de sus papás. Entonces, en este caso sería nuestro director. Si él tiene unas buenas actitudes con el personal pues obviamente actúa de esa manera. Muchísimas gracias, licenciada. Y De bueno, nada. dejé la cereza del pastel arriba porque mi querida doctora Rosalí es una persona que está, digo la cereza del pastel porque ella es la que tiene el termómetro. La doctora Rosalí actualmente dentro de las N millones de funciones que realiza, está llevando a cabo ahora visitas a los centros donde precisamente está llevando a cabo un curso y unas charlas acerca de desarrollo humano, liderazgo y trabajo en equipo. Entonces, ¿quién más que ella va a tener ahorita en este momento el termómetro? Y me gustaría, doctora Rosalí, gracias por participar, que nos des tu punto de vista de lo que has levantado, que has sembrado y que has cosechado de todo este camino. Buen día. Ok, bueno, pues gracias a todos. Perdón, mi garganta un poco mal, pero bueno, por hacerme entendible. Antes que nada, yo creo que este tema da para taller, conferencia magistral, incluso para seminario. Definitivamente es un tema que nos va a quedar muy corto para un panel. Sin embargo, es muy bueno dejar la semilla, ¿no? Dejar a lo mejor varias interrogantes en la mesa y hacer lo que responde. Bien dicen, aquí no se trata de señalar, no se trata de la cacería, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, se me hizo bien interesante y yo felicito a Margarita por esa valentía, porque es desde la postura de la experiencia, ¿verdad? O sea, esa parte de la víctima, en donde se ha superado y ahorita dice, todavía me afecta, todavía hay lágrimas y no debería de haberlas. ¿De acuerdo? Estamos formando, estamos construyendo una cultura laboral en donde queremos lágrimas de alegría, no de dolor. Y sobre todo, con esta experiencia que yo he tenido ahorita de poder hablar directamente con mucho personal. En verdad yo ya perdí la cuenta de cuánto personal he podido interactuar directamente con este tipo de temas. Tomo a colación todo lo que me han dicho y con lo que acertadamente el maestro Rojo ahorita nos acaba de dar, en teoría, está normalizado. Eso es un área de oportunidad tremenda. ¿Cómo es posible, en verdad, que siendo una institución de servicio a los demás, tengamos normalizado el moving? Preguntémonos cuántas Margaritas hay dentro de los 24,000, 25,000 trabajadores que somos. ¿Cuántas hay? En verdad es impresionante. Ahorita lo que dice el licenciado Martín, en verdad somos el mejor sistema estatal de salud y lo hemos logrado con Moving. Imagínense si fuéramos capaces, porque sí lo somos,
si fuéramos capaces de hacer desde dos vertientes principales, desde la postura del agresor. ¿Por qué no hacemos esa autorreflexión, ese reconocimiento, ese pensamiento interno de decir, ¿seré yo quien está generando ese moving? Porque claro que hay muchas margaritas en todas las unidades. Yo me atrevo a decir que hay una en cada unidad. Y créanmelo, me estoy quedando corta. Pero bueno, se los digo por la experiencia de que la gente se ha acercado y me dice, me pasa esto, me pasa esto, me pasa el otro. En realidad, no lo normalicemos, no vivamos por inercia con esta situación. ¿Qué pasa si en verdad hoy, con todo lo que hemos escuchado y con toda esa inteligencia emocional que hemos venido desarrollando a lo largo de tanto seminario y de tanto apoyo, logramos reconocer y controlar mi actuar? Y ponerme en los zapatos de decir, ¿en qué momento yo caí en esto? En ser parte de ese abuso hacia mis compañeros. ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento? No importa si es clasificada, no importa si es amiga de, no importa si acabo de entrar, no importa si tengo un cargo directivo o no, porque ya vimos teóricamente que no es nada más vertical descendente, que puede ser horizontal, que puede ser ascendente. En realidad el moving es 360 grados. Entonces, ¿en qué momento vamos a parar? En el momento que lo decidamos cada quien. En el momento que diga, no vuelvo a caer en generar moving. Definitivamente se va a hacer un parteaguas. Y por otro lado, parte de estos elementos, hablamos de la víctima, hablamos del agresor y hablamos del espectador. El espectador en verdad es algo que a mí todavía no alcanzo a comprender, porque para mí se le llama cómplice por omisión. Y en verdad, en esta situación real, insisto, esto que les comento es por lo que a mí los compañeros me han vertido que viven, por lo que sé que viven. Entonces, ¿qué pasa con un espectador o cuando ese espectador es un cargo que tiene poder y autoridad? En donde es jefe o donde es, idealmente debería de ser un líder, sin embargo, tiene el poder y la autoridad. Y resulta que tiene dentro de su gama de subordinados gente que genera moving. Y simple y sencillamente lo sabemos y no hacemos absolutamente nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo vamos a actuar? Esa omisión daña y daña hasta las lágrimas. No es correcto tener ideas suicidas, querer renunciar. El moving es una forma de estrés laboral, eso es una realidad. Y si bien sabemos que su origen no está por la causa en el desempeño laboral de la persona, sino que está de origen personal, ¿cómo es posible que lo permitamos? ¿Cuál sería el motivo? En verdad, yo me lo pregunto y me voy a atrever a pensar en voz alta. ¿En verdad te dará tantos resultados que vale la pena el daño a mis compañeros? ¿En verdad esa persona que sé, porque es un secreto a voces, que tienen nombre y apellido, que tienen años en los cargos, que sabemos el daño que han generado y que yo tengo el poder y la autoridad de resolverlo y no he hecho nada, nada por decisión propia? ¿Cuál es mi motivo? ¿Me da resultados? Discúlpame, los resultados los da el personal operativo, los que sufren el moving de esa persona que te firme el oficio y te llega con indicadores. Es correcto. Esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Por qué queremos tapar el sol con un dedo? ¿Por qué no actuamos? De esos tres elementos clave, insisto, ¿cuántas margaritas hay dentro de 24,000 trabajadores? ¿Cuántas veces he sido yo la que está generando esa agresión? Ya basta. ¿Y cuántas veces lo he visto desde la barrera? No sé ni siquiera por qué. Porque me conviene, no sé. Esa respuesta no la tengo porque no actúo. Entonces, me vino a la mente un cartel, me vino a la mente con todo lo que dice un cartel que decía, la ciudad más limpia no es la que más barre, sino la que menos ensucia.
Y creo que lo que estás comentando es precisamente eso. Seguimos trabajando el tema de la cultura laboral. Ya nos pasamos ahí 3 minutitos. Yo pido una disculpa a todos los que nos están viendo, pero creo que esto, sí, como dices, sería tema hasta para un seminario. Pero Rosalí, yo sé que tú recogiste todo esto. Creo que Pepe nos dio, bueno, el doctor Rojo, yo le digo Pepe porque lo quiero mucho y lo conozco hace muchos años. Doctor, muchas gracias por lo que nos has vertido. Margarita, muchísimas gracias por tu comentario. Como les dije al inicio de la transmisión, este programa del día de hoy, y gracias a los que nos están viendo, llegamos a 128 vistas. No es un programa de crítica ni a la institución, ni a un jefe o al subjefe, sino dime cómo le hiciste, qué has hecho para triunfar, cómo aprendiste, de quién te valiste, y en este caso, bueno, Margarita se abrazó en esta parte del sindicato más jurídico y lo logró y está ahora en otro lugar trabajando. La licenciada Arely Arriaga, a la cual le agradezco también mucho la atención, bueno, nos da su punto de vista y ella me interesaba mucho por la parte del jefe, ¿no? Y bueno, agradecerle a cada uno, les haremos llegar por PDF su reconocimiento por parte de nuestro secretario general, por nuestro secretario de Salud, que amablemente nos han apoyado. Pues ya leí, estoy leyendo aquí al lado todos vamos en el mismo tenor. Creo que todos estamos de acuerdo. Hay una persona preguntaba que qué hacer en caso de ser una Margarita más, como dice la doctora Rosalí. Pues ya, Margarita ya lo dijo, es acercarse a la autoridad, acercarte a tu líder, acercarte al sindicato, acercarte al jurídico y mientras estabas en la congeladora, ¿qué hacías? Estudiar, prepararte, crecer, no irte a sentar ahí a perder el tiempo, ¿no? ¿Alguien que quiera agregar algo? Maestro Martín Cano, ¿algún comentario para despedirnos? Adelante, pues solamente agradecer verdaderamente un panel, uno de los super paneles de esta incursión que hicimos. No recuerdo ya qué número de panel intrahumano sea, pero creo que de los mejores. ¿Qué estamos haciendo? Por supuesto que sí. Yo le añadiría en los comentarios de la doctora Rosalí que precisamente todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en función de esto, la nueva cultura laboral, una nueva relación sindicato-autoridades, una nueva participación, trabajadoras y trabajadores, y todo ello para concientizar, para reconocer, como alguien atinadamente ha dicho en uno de los comentarios, reconocer lo que vivimos, pero comenzar una reingeniería, una reestructura, una reinvención, que va desde el punto de vista humano. Ahí es donde estamos trabajando. Por supuesto que hay mucho camino, pero también estamos ya en marcha. Muchísimas gracias a todos. Me preguntan en el chat para ti, y los que no pertenecemos al sindicato, ¿también nos pueden apoyar? Pues, de una vez, ¿verdad? Por supuesto, la materia laboral, el tema de cultura laboral que hoy establecemos, que en términos muy prácticos, cultura laboral es simplemente definir cómo es que hacemos las cosas en este Instituto de Salud y a partir de ahí hablar de calidad en el servicio. No podríamos concebir un quirófano, déjenme poner un ejemplo, donde tengamos trabajadores que no son sindicalizados y que no estuviéramos en favor de ellos. ¿Qué está pasando con esos programas de basificación, donde aunque no son sindicalizados, tenemos que ver por ellos las circulares, los convenios que tenemos para el otorgamiento de derechos que si bien no son completos porque faltan la parte económica, que ya es otro punto, hay que fondear, hay que hacer gestiones, pero las prestaciones que no nos cuestan, que son administrativas, aplicarlas por igualdad. Y de ahí que tengamos un equipo sólido, equipos de alto desempeño, equipos satisfechos. Vayámonos a otro ejemplo, un equipo modular en uno de nuestras centros de salud. ¿Qué pasaría si el médico es de contrato, la enfermera sí es de base y empezamos a hablar solamente de sindicalizados? Hoy la cultura laboral habla por completo de todo el equipo de salud. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, quedó contestado. A cada uno de ustedes, Margarita, doctor Rojo, doctora Rosalí, licenciada Arely, muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo miércoles 31 de agosto con el tema ¿Cómo las redes sociales han cambiado nuestros entornos laborales? Se pinta para otro un buen tema, sobre todo del uso de celulares y todo lo que nos pasa por ahí en el trabajo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Un honor poder estar en este panel y les deseo un excelente ombligo de semana.